Queridos amigos, ya estamos avanzando en esta hermosa travesía de la lectura de la Biblia de un capítulo por día. Estamos en Éxodo, capítulo 18, y el Señor nos sigue enseñando su provisión, su cuidado, su paciencia para con un pueblo que lamentablemente no reconoció quién era Dios y no aprendió, no entendió y no supo a qué Dios adoraban. El Señor nos dé el día de hoy el privilegio de escuchar su voz. Te pedimos y te invitamos a que nos acompañes en la lectura, en la meditación de este día. Asimismo, que puedas leer tu Biblia cada día, un capítulo por día, juntamente con nosotros. Que Dios te bendiga. Bien amigos, Éxodo capítulo 18 nos presenta dos escenarios importantes. El primero es la bienvenida que le da Moisés a su suegro Jetro. Y el segundo escenario es cuando Jetro le aconseja a Moisés de una manera muy sabia. En estos dos escenarios, el primero que va del versículo 1 hasta el versículo 12 y el segundo que es del 13 hasta el 27, vamos a ver la importancia del testimonio, de la importancia de las obras de Dios. Cómo es que Moisés le cuenta a su suegro Jetro lo que Dios había hecho. Eso lo vemos en el versículo 8. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho al faraón, a los egipcios, por amor a Israel. Le contó todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Muchachos, los testimonios del Señor que están en la palabra tienen un poder tan fuerte que miren lo que le sucedió a Jetro. Entonces, dice el versículo 10, el versículo 9 comienza con que Jetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Y también dijo: bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Y presten mucha atención lo que dice el versículo 11. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ahora sé, no lo sabía antes. Vino los testimonios del Señor, vino la vida, la experiencia de Dios con su pueblo. Jetro le escucha y ahora sabe que el Señor es más grande, es mucho más grande que los dioses, que todos los dioses. Pensemos bien las palabras que encontramos en la Biblia. En la Reina Valera dice: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. ¿Por qué? Porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. La soberbia de los egipcios no fue más grande que el poder del Señor. Los hechos maravillosos de Dios calan muy profundo en el corazón del ser humano. Cuando uno ve actuar a Dios, no queda otra más que asombrarse, no hay otra opción. Es así como podemos ver que la palabra de Dios, la Biblia, es el testimonio de nuestro Dios para nosotros, para poder cambiar nuestra forma de ver. Y no es porque las hojas de nuestra Biblia sean poderosas o el material con que se ha hecho la Biblia sean divinas, no. Es porque contiene, o porque es, más que contiene, es porque es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Se cuentan los hechos maravillosos de Dios, se expresa el ser de Dios, quién es Dios y qué cosa hizo Dios. Y así como a veces uno se sorprende o está expectante de la noticia o la historia que le van a traer cuando alguien viene de viaje, ¿no? O de vacaciones, y uno dice: cuéntame todo lo que has hecho. Pues la palabra de Dios tiene mucha más solemnidad, mucho más poder para hablarnos al corazón.
Dice en el Nuevo Testamento que muchas otras cosas hizo Jesús, pero estas se han escrito para que creamos en que Cristo es el Hijo de Dios. Y creyendo en Cristo, tengamos vida eterna. ¿Estás cansado de que no hay cambios en tu vida? Lee la Biblia, lee la palabra del Señor y comienza a experimentar este cambio acerca de nuestras vidas con tan solo leer y vivir la palabra de Dios. Tiene un poder particular en nuestras vidas, un poder porque es la palabra de nuestro Dios. Y lo segundo que debemos mirar, chicos, en este pasaje, si lo primero es escuchar la voz de Dios, llevar nuestra mente y nuestro corazón hacia el reconocimiento de las obras de Dios. Estas obras de Dios no solamente son historias, son hechos que trascienden la historia y nos permiten ver cómo es nuestro Dios hoy en día. Hoy en día nuestro Dios es poderoso para librarnos, es sustentador, es paciente para con nosotros. Y lo segundo que decíamos es poder ver en el consejo de Jetro cómo sabiamente Moisés es ayudado por Dios. El consejo de Jetro no viene solamente de él, sino es Dios mismo cuidando y guiando la vida de su escogido para la liberación del pueblo de Israel, guiando y cuidando la vida de Moisés. Un sabio consejo nos ayudará a poder ordenar nuestras vidas también en medio de toda una desorganización. Moisés no nos dice por qué él era el único que atendía a todo el pueblo, ¿no? Quizá no veía capacidades en los demás, necesitó quizás la orientación de alguien externo. Pues bueno, cuando nuestras vidas están desorganizadas, es importante mirar al Señor y orar al Señor y buscar su sabio consejo. Sabio consejo en el Señor, en su palabra en primer lugar, pero también en personas que nos podrán ayudar en nuestra organización. Y miren, lo que Dios escoge a través del consejo de Jetro es hombres temerosos de Él. El liderazgo, el cuidado de personas, no está confiado a personas que no hayan expresado una madurez emocional, una madurez espiritual. De ahí la importancia de esperar que el fruto del Espíritu sea una evidencia en cada uno de nuestros hermanos que disponen su corazón muy bien intencionados de servir al Señor como líderes de célula o líderes de grupos pequeños o pastores. Pero como dice Timoteo, la obra es buena, pero es buena por la obra, ¿no? El que anhela el obispado, buena obra desea, pero no es que el sentimiento o el deseo sea bueno necesariamente, sino la obra es buena. La obra es buena en sí misma. Y uno tiene que evaluar con qué actitud se acerca a desear ser un obispo, un supervisor, un pastor, un líder, tener alguna responsabilidad dentro de la iglesia de Dios. La iglesia no nos pertenece, le pertenece al Señor. Y así como guió a Moisés hacia sabios consejos, debemos orar y pedir al Señor que nos guíe hacia sabios consejos. Más allá del ámbito ministerial, debemos también ver lo que implica. Moisés estaba atendiendo desde la mañana hasta la noche a todo el pueblo y habla muy claramente de una desorganización. Quizá nosotros no asumimos alguna célula o tengamos alguna autoridad en algún grupo, pero sí organizamos nuestras vidas. Y cuán importante es hacer un alto, evaluar qué cosas estamos haciendo de más. Hay prioridades que debemos mirar. Jetro le dice a Moisés en el versículo 19: tú serás el representante del pueblo delante de Dios y sometes los asuntos a Dios, ¿no? Enseña. Una de las prioridades de Moisés era enseñar, hazles saber el camino donde deben andar y qué cosas deben hacer, ¿no? Pero hay cosas que otras personas pueden encargarse. Organicémonos bien en nuestras vidas, administremos bien el tiempo. ¿Cuán diario es esto?
cuánto debemos prestar atención diariamente a una correcta organización en nuestras vidas personales y también en el ministerio del Señor. Muy bien, chicos, quedamos ahí, oramos al Señor, entendiendo que sus testimonios cambian nuestras vidas, entendiendo que debemos buscar consejo en el Señor en primer lugar para organizar nuestras vidas personales y también ser muy conscientes y muy cuidadosos cuando queremos tomar en el ministerio alguna autoridad. Hagámoslo con la correcta actitud. Señor Jesús, te adoramos y vivimos para ti. Este capítulo de Éxodo 18, como tantos otros en la Biblia, son tan ricos y tan aleccionadores para nuestro día a día. Guíanos, Señor, a buscar tus testimonios y a sorprendernos de lo que tú haces, a tal punto que podamos entender ahora muchas cosas, que podamos cambiar nuestras vidas, que podamos obedecerte. Y asimismo, Señor, somete nuestras vidas a una correcta administración del tiempo, que administremos bien, que organicemos bien nuestras vidas, sabiendo que te servimos, sabiendo que vivimos para ti, sabiendo que estas 24 horas de este día son dedicadas para ti. Y Señor, líbranos de tocar tu ministerio con manos impuras de egocentrismo, de soberbia, de queriendo ganar algo para nosotros y no teniendo temor de ti. Y así como tu consejo para Moisés era escoger entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, de la misma manera, Señor, ayúdanos a nosotros a no ser personas deshonestas, a no ser personas mentirosas. Guárdanos de eso y llévanos a un temor reverente de ti y tocar tu ministerio con un corazón santo. Dios, ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén.